El otro día mi madre me dijo que por qué decíamos puta mierda tanto. Puta mierda. Y yo, bueno, mamá, es que si algo es una puta mierda hay que decirlo que es una puta mierda. Bienvenidas y bienvenidos a Sótano Vader en Districta No Radio, el spin-off de Hotel Vader donde los niños rata hemos tomado el control. Os hablaremos sobre todas las novedades en el mundo del videojuego, tanto a nivel de juegos como de series, películas, juegos de rol, juegos de mesa, libros, cómics y eventos relacionados con el mundo del videojuego. En el programa de hoy tendremos mandanga fina, Tendremos Víctor? puta mierda. Puta mierda, eso, la palabra que tanto le gusta a mi madre Eso que es. digamos en el programa, eso tendremos. Hola, madre de Rafa. Pues eso, tendremos el inventario con toda la mandanga, tendremos joyos ocultos y en el tema principal os hablaremos sobre lo de Nintendo, porque tiene tela esto, ¿eh? Sí, es tocho. Esto- Es tocho y al final te da un poco la visión de cómo están las cosas en general y qué está por venir. Sí. Y bueno, este que está hablando es Víctor Miyamoto. Bienvenido, Víctor, todo un experto en los Nintendos. Yo soy el más mierda de todos los nintenderos. Ya, tío. Aquí falta Hecturras y falta sobre todo Benja. Ya, pero Benja dijo que no quería venir porque solo iba a soltar Billy. Por eso estoy yo. Bueno, para A eso mí te hemos traído a ti. Eso se me da bien. Pues nada, yo soy Rafa Iguata y queríamos dedicar este programa, porque en este programa va a haber una carnicería, queríamos dedicárselo a Julián de Call of July y a toda la gente de su curro que nos escucha. Muchísimas gracias por escucharnos. Pues arrancamos con las noticias. Pues hoy la selección musical del programa serán canciones de videojuegos que me flipan de Nintendo, así que ya que vamos a hablar de Nintendo, deciros también que Héctor no está por indisponibilidad. Muchos besitos, Héctor, recupérate pronto. Y nada, empezamos en Sótano Vader, en Districta No Radio, con las noticias. Bueno, antes de las noticias, como siempre, nuestra fe de ratas, porque quien tiene boca se equivoca. Fe de ratas. Fe de ratas, sí, Ahí sí. está. Y nunca mejor dicho. Y eso, quería decir que en el programa anterior dijimos que el videoclip de Christopher Walken era de Propeller Heads y era de Fatboy Slim, que me han pegado unas cuantas collejas ya. Yo estaba convencidísimo de que era de Propeller Heads. Pero eso está hecho para que la gente escuche. A ver Ya, si... ya. A ver si a ver nos si prestan escuchan, ¿no? atención. Y también otra errata que cometí, y es que la canción de CKY que comenté sí que salía en Tony Hawk 3. Lo que yo no sé por qué, igual porque la tenía asociada a Jackass, que era de la época también, o vete tú a saber, pues la situaba en el 2 esa canción. Es que al final esa época fue como la época de oro de hardcore melódico. Sí. Se mezcla todo. Hombre, eso de hecho hablaremos en el programa, en un futuro programa de bandas sonoras, ya os hablaremos sobre bandas sonoras de Tony Hawk's, etcétera. Pues quería comenzar las noticias con una noticia temporal, y es que el otro día me enteré de que el videojuego de Guardians of the Galaxy, que al principio fue un fracaso para Square, resulta que gracias al boca a boca el juego ha cumplido las expectativas. O sea... Sí, yo creo como mínimo habrán recuperado, ¿no? Lo que invirtieron. Sí, no, han recuperado y más. O sea, que les ha salido rentable el juego, lo que pasa que es eso, no les ha salido rentable a un año vista, que era lo que esperaba esta gente. Bueno, es que habiendo salido tan cerca de Avengers, la gente le cogió miedito. Pero no tienen ni puta idea, tío. Ya. Es que no es lo mismo un juego lineal que un juego multijugador. Sí, Eso para empezar. pero al final yo creo que también hay un punto de la gente que ya no se fía mucho de lo que ven. Ya, eso también es verdad. Al final yo me guío más por lo que me pueda comentar alguien que conozco Ajá. que por reseñas que veo de prensa o vídeos que veo de promo
¿sabes? Sí. No, a mí me pasa igual, ¿eh? De hecho, muchas cosas, o sea, muchos videojuegos que ponen a parir, yo siempre los pruebo, tío. Porque es eso, que muchas veces te encuentras cosas de decir, hostia, pues o al tío este no le gusta este género o Bueno, cosas así, ¿sabes? Y que al final lo que es la prensa de videojuegos desde que existe ha sido siempre eso. O sea, acuérdate de hobby consolas y de superjuegos, poniendo algunos juegos por las nubes y otros que son ahora mismo juegazos, dicho por todo el mundo, los ponían como decepción. Sí. O sea, al final yo creo que lo guay está en, vale, tenemos ese input, pero se ven más cosas. Yo, de hecho, el de Guardianes de la Galaxia sí que me lo pillé y satisfecho. A mí me encantó, o sea, es guapo. de las mejores aventuras de acción que he jugado en los últimos años. Y bueno, continuamos con noticias, porque la película de Minecraft lo ha petado muy fuertemente. Dicen que es una puta mierda. Mamá, no escuches esto. O sea, Víctor, una puta mierda, pero se ve que a los niños les flipa. O sea, han hecho un producto... Pero es que, o sea, el auge de Minecraft que fue en los 2010, ¿no? Sí. O sea, ahora... y todavía sigue. Todavía los niños siguen flipadísimos, con Minecraft. Solo tienes que ver las cifras, tío. O sea, 157 millones el primer fin de semana y 301 millones a nivel mundial. O sea, para que la peli salga rentable tienen que recaudar 375 millones a nivel mundial y lo tienen ya casi hecho. Bueno, o sea, al final este tipo de datos lo que te enseña es que una cantidad de subnormales alto en el mundo. A ver, Víctor, no llames a los niños subnormales, por favor. Que sí, hombre. A ver, ya si se lo dicen desde pequeños, tío, se puede hacer algo al respecto. Lo malo ya es cuando llegas a nuestra edad siendo un subnormal y no puedes hacer nada. Ya no hay marcha atrás. Nosotros ya no estamos en un punto de no retorno. Ya, eso también es cierto. Y bueno, y seguimos con cine de videojuegos. Y es que la película de Until Dawn ha sido clasificada R. Así que será buena o mala, pero por lo menos veremos sangre. Yo no sé, tío. No sé, estoy en una fase que no me fío de nada. Yo no me fío tampoco. O sea, ya bueno, ya lo comenté en el primer programa, que desde el punto en que le cambian la historia al videojuego, cuando la historia del videojuego es perfecta, para convertirlo en algo diferente... A ver, yo creo que es una situación complicada, porque si tienes que hacer una película de un videojuego que se asemeja a un slasher y contar una historia que ya se ha contado y que seguramente la gente que vaya a verlo en su mayoría es gente que le ha gustado el juego, no sé hasta qué punto la gente está interesada en que le cuenten la misma historia, sobre todo cuando encima el cast del videojuego son actores que seguramente no estén en esa película, porque al final había muchos que, por ejemplo, en el caso de Hayden Panettiere, ¿no? Este sí que sale. ¿Sale en la...? Hace un cameo en la peli, sí. Ah, bueno, cameo. No saldrá como y también narrador, el que hizo Mr. Robot. Sí, el ojo de Weber ese. Sí, lo mismo. O sea, yo creo que al final el presupuesto que habrá para esa película no contemplará tener al cast original. Sobre todo también estuve viendo un vídeo de dónde estaba cada uno de ellos y había, yo creo que en la mitad de esa gente no volvió a hacer nada relacionado con el cine o las series. Ajá. Que estaban desaparecidos. Entonces no sé, o sea, al final no le encuentro bueno, mucho veremos sentido. pronto el resultado, porque si no me equivoco, hostia, ahora mismo no me acuerdo de la fecha, pero se estrena ya mismo. También te digo que me flipan las películas de terror, pero es como el género, yo creo que tiene como más basura, ¿no? Por metros cuadrados. Sí. O sea, al final es muy fácil hacer una película de terror, es muy difícil hacer una buena película de terror. Sí. De hecho, mira, ayer me saltó en YouTube el tráiler de la segunda parte de Megan, que la primera parte me gustó bastante, la segunda no tiene absolutamente nada que ver. O sea... Es que, o sea, es que, tío, me parece un género muy complicado, tío. Me parece un género que tuvo sus años y que ahora de vez en cuando sí que salen películas que en mi caso, ya te digo, con los dedos de la mano te cuento las que me pueden molar y ya te digo, yo era el típico flipado que se metía en Blog Horror cada semana, se iba viendo todas las que no me parecían
que eran radioactivamente un truño. Las que mirabas el tráiler y que parecía cine, ¿no? Y que no veía los comentarios y no no había 50 argentinos diciendo que era horrible. Me las he visto todas, o sea, al final soy autónomo. O sea, vivo con una película en el escritorio tal y no me descargaría la de Until Dawn. Bueno, yo de hecho la voy a ver en el cine, ¿eh? Yo le voy a echar ahí un par de en el Fenómeno. Sí, me voy a sacrificar por la audiencia y... O sea, la de Minecraft no, la de Minecraft, esa sí que me la voy a ver. Pero... Esa se la pediré a nuestro oyente en reunión, de la isla de reunión, que seguro que me la podrá conseguir tarde o temprano, pero Until Dawn sí que iré al cine a verla. ¿Te has dado cuenta lo bonito que es que podemos hablar de las noticias sin miedo a que llegue Turras? Y no de repente te lo coja, exacto, o que te lo coja y sean 45 minutos de Ubisoft. Bueno, es que de Ubisoft vamos a hablar de las noticias y es que se han pegado un tiro en el pie, pero un tiro en el pie que por poco, o sea, le ha rozado el escroto ahí, ¿eh? Es como todo mal, porque sí, aparte es un poco la tormenta perfecta, porque primero ya con las políticas arancelarias de Trump, evidentemente es algo que, a no ser que dudo que haga recoger cable, va a afectar a la industria del videojuego. Un ejemplo es Nintendo, que ya hablaremos de ello. Pero es que por otro lado, creo que en el último año llevaban ya un 51% menos del valor original de las acciones en bolsa. O sea, han caído un 51%. Y explícanos, Víctor, de por qué ha sido esta caída. Bueno, o sea, realmente Ubisoft lleva una temporada larga que está cayendo. En ningún momento ha habido ningún lanzamiento de Ubisoft que haya generado una confianza en que eso fuese un producto que iba a vender mucho. Yo creo que lo más parecido que hemos podido tener es Assassin's Creed Shadows, que sí que parece que está vendiendo bien, pero evidentemente no va a ser un blockbuster ni va a hacer el apaño Ubisoft. Yo creo que tienen un problema importante. Entonces, hasta donde yo sé de este tipo de movimientos, lo que han hecho es hacer una unión con Tencent y lo que han hecho es como crear una subsidiaria para gestionar las IPs más importantes, ¿no? Que en este caso serán pues Assassin's Creed, Far Cry y Rainbow Six. Con Tencent, con los del PUBG, con exacto. los de... Sí. Con los fans de que le metas dinero a sus juegos. Bueno, es que al final es lo que decían, no deja de ser un socio capitalista, es decir, necesitamos que inyecten dinero. Lo preocupante de esto no es solo que sea Tencent, sino que la familia Guillemot ya se iba diciendo que existieron a lo largo de 2023 y 2024 varias ofertas para invertir en Ubisoft y que la familia Guillemot no quiso hacerlo porque ese tipo de inversiones pondría en peligro el control que tienen ellos sobre todo lo que es Ubisoft. En este caso, lo que se dice es que no ha habido una transparencia a la hora de gestionar todos estos tejemanejes y que al final no es un movimiento que vaya a beneficiar a los inversores, es decir, ellos no van a ver ningún tipo de beneficio económico, que al final es básicamente para lo que se invierte en una empresa, no porque tengas un amor desmedido de Ubisoft, que creo que nadie tenemos. Entonces, bueno, lo que dicen es que este movimiento, aparte de ser muy opaco y que sigue la línea de la opacidad a nivel interno de Ubisoft, que de hecho los trabajadores, hasta que salió la noticia, no sabían que se había hecho este movimiento, no deja de ser una artimaña para que la familia Guillemot siga teniendo el poder que tenían de decisión y de control sobre Ubisoft. Y bueno, o sea, al final... Que sigan, que como sigan a este paso ya verás tú... Hostia, es que... Que cada vez más guapo vamos a tener para patear ahí, ¿eh? Totalmente. O sea, al final que yo creo que llegarán a vender las IPs, se quedarán como editora, vete tú a saber. Bueno, pues ya veremos qué pasa con Ubisoft. Pues nada, hasta aquí la sección de noticias de hoy, que tampoco, como las noticias más gordas han sido por parte de Nintendo, las tendréis en el tema principal. Así que vamos con el inventario.
continuamos en Sótano Vader en Distrito No Radio con el inventario. Víctor, ¿qué has estado haciendo estos días? Pues de hecho jugar al Assassin's Creed Shadows. ¿Y qué tal? Pues en algunas cosas bien, en otras mal. Sé que hay algunas de las que voy a nombrar como mal, he visto que estaban sacando un parche. Bueno, imagino que cuando esto esté disponible para escuchar ya habrán sacado ese parche. Pero había cosas que me han llamado bastante la atención a nivel de calidad de vida y a nivel de rendimiento. Entonces, bueno, te voy contando. Cuenta. Los puntos fuertes, llevaré como 15 horas ya, que imagino serán 200 horas lo que habrá que invertir. Las 15 horas que estoy invirtiendo, que intento pasármelo bien, diré que lo que más me está gustando es la estética, la dirección de arte, cómo están construidos los escenarios, son súper bonitos. Te diría que me parecen más bonitos que el Ghost of Tsushima, quieres decir. Me parecen más reales, no me parecen tan celdescos, parecen, pues, al final cuando ves el viento en los árboles y te metes por zonas frondosas y ves ríos, esos cambios de iluminación, me ha gustado mucho que haya cambio en cuanto a la estación y al tiempo. Es decir, pues puedes estar una noche con rayos, que está lloviendo, con mucho viento, como puede haber solo lluvia. ¿Y eso afecta a la jugabilidad? Se supone, hasta el punto que he llegado yo, se supone que cuando llueve eres más difícil de detectar, porque al final hay más ruido ambiental. Sí. Tampoco te diré que haya sido algo que haya utilizado a mi favor. También sé que de noche, hipotéticamente, eres más difícil de detectar. Pero bueno. Cosas que no me están gustando. Lo de siempre. Al final, el problema que tiene la mayor parte de los juegos de Ubisoft de esta última década, exceptuando el Origins, el de Egipto, que me gustó muchísimo, que fue un poco el toque de atención que se dieron a sí mismos para no sacar un Assassin's Creed cada año y implementar un poquito más el rollo rolero de los niveles, de los enemigos, bla, bla, bla. El problema que he tenido ha sido, y el más grande, el tamaño del escenario. Aquí se ha reducido bastante. Pensaba que se habría ampliado. No, o sea, sería ya... ya, bueno, en la pero cabeza. Vete a saber, estos locos. Se ha reducido, no de manera drástica, pero se ha reducido. También, yo creo que por el meme y por todo el hate que ha habido a lo largo de estos meses, todo lo que son los indicadores en pantalla y todo lo que es los marcadores, el mapa de dónde tienes que ir, los indicadores de las misiones, se ha reducido también bastante. Pero sigo teniendo la sensación de que soy un recadero. Tengo la sensación de que, bueno, no tengo la sensación, soy consciente de que no es divertido ir de un lado a otro, por muy bonito que sea el escenario. Las misiones me siguen pareciendo aburridas. Me sigue pareciendo aburrido mucha parte de lo que han implementado, sobre todo a nivel de... tú tienes, digamos, un hub, que es como tu centro neurálgico, que es, digamos, una finca en la que estaba tu padre. Entonces, en esa finca tienes una parte de gestión que tienes que crear. Exacto. Que tienes que fabricar edificios. Esos edificios tienen distintas funciones, es decir, tienes un herrero, etc. Sí, lo mismo de siempre. Para construir esos edificios tienes que conseguir materiales. Y para conseguir esos materiales, al final lo que hacen es obligarte a hacer ciertas misiones y a explorar ciertos lugares que son hostiles, es decir, no se te puede ver, todo el mundo se te va a echar encima. Me parece aburrido. Porque al final me están obligando a hacer las misiones para conseguir recursos y para construir esos edificios que en su mayoría son necesarios para poder avanzar en la historia. No es sí algo... que toca las narices, tío. Eso claro. Lo hicieron en Fallout 4 también, que tenías que construirte las bases para... Exacto, para a mí es algo que me sacó mucho de Fallout. Y a los que no nos gusta eso, tío, entonces, nos mata. Tienes toda esa parte de gestión, luego tienes una parte de reclutar. Es decir, vas reclutando distintos perfiles de personajes, en su mayoría son, hasta donde he llegado yo,
digamos que espías, y los espías lo que hacen es, los puedes enviar a una parte del mapa para saber qué hay en esa zona. Y una cosa que todavía sigo sin entender muy bien, tú tienes una parte que es muy parecida al Odyssey, que estás enfocado en matar a una cantidad de personajes principales, que son los malos malosos. Imagínate una especie de Kill Bill. Tienes ahí unos malos, esos malos tienen secuaces, entonces a base de ir a ciudades, hablar con personas, hacer misiones, acabas descubriendo dónde están esos secuaces, y al cargarte esos secuaces te acaba dando una pista para ver dónde está ese malo que tienes que asesinar. Tienes otra opción más, que es enviar a los espías a ciertas localizaciones, y esos espías lo que hacen es un poco el trabajo de campo, y van viendo dónde está cada uno, te van dando pistas, tienes que ir ahí. Me parece aburrido. ¿Vale? Entonces, lo que son la mayor parte de mecánicas que no están relacionadas directamente con la lucha y el parkour, me parecen aburridas. Entonces, ahora mismo estoy en ese punto. La historia a nivel gráfico y cómo es la dirección de arte me parece muy bonito, que yo creo que es lo mismo que ha sucedido en todos los juegos de Ubisoft. No hay juego de Ubisoft que sea feo. Siempre están muy bien resueltos, históricamente accurate, excepto los beefs que ha habido con el gobierno japonés de la destrucción en templos que... Bueno, para quien no lo sepa, uno de los problemas que ha tenido el gobierno japonés es que en algunos templos que son zonas sagradas, pues el personaje principal podía destruir ciertos elementos del templo, les ha sentado mal y lo que han hecho es que no los puedas destruir. Les das un golpe y no se rompen. No hay ningún problema. Pero es que al final sigue siendo el mismo patrón, siguen siendo juegos bonitos, que el personaje estéticamente mola mucho, las armaduras que tienen, el modelo de negocio sigue siendo exactamente el mismo, es decir, puedes comprar una serie de créditos pagando dinero para obtener equipo que es exclusivo, que no lo puedes conseguir de otra manera que no sea comprando, que aumenta tus estadísticas. O sea, para mí me sigue pareciendo exactamente lo mismo de siempre, a excepción de se han añadido ciertos movimientos al personaje que me parecen muy chulos y muy útiles, que es, por ejemplo, que el personaje ahora mismo puede hacer como Solid Snake, puedes tumbarte en el suelo y reptar, que es una mecánica que yo ya no concibo este juego sin ella. El combate se ha pulido, porque se han añadido parries, y no parries en momentos concretos como podía haber en otros juegos, sino que ahora para poder matar a los enemigos vas a tener que tener reflejos para hacer parries y para rodar, porque los enemigos, en el punto en el que estoy yo del juego, tienen un punto en el que si hacen un ataque rojo es un ataque que solo puedes evitar, y si el ataque, o sea, y si el brillo del arma es, digamos, como blanco o plateado, es un ataque que puedes hacer un parry. Entonces, está guay. Sí, la mecánica de siempre del parry, ¿no? De, según la fuerza que tenga el ataque, o lo tienes que esquivar o lo puedes parar, o lo puedes bloquear. Entonces, ya te digo, yo todas estas cosas estoy metido en 15 horas de juego. No sé si cuando esto avanza el aburrimiento es exponencial o de repente empieza a ser divertido. En mi caso es veo las buenas intenciones, me parece un poco lo mismo de siempre. Y a nivel de historia, ¿qué tal? Porque Héctor nos comentaba esta mañana por el grupo que era la hostia, pero yo por lo que he visto no es nada que difiera mucho de películas como Kill Bill o Lady Snowblood. O sea, no. A ver, lo mismo. O sea, no inventan la rueda, es algo muy típico que ya hemos visto en un montón de películas, es una historia de venganza. Me parece un poco extraño que hay un punto que te explican el origen de uno de los dos personajes principales y de repente desaparece y te tiras 10 horas jugando con el otro personaje. La historia está guay, es entretenida, es la forma de contarla es como muy deslavazada, dan muchos saltos en el tiempo, para adelante, para atrás, tienes misiones secundarias que te explican un poco más de la historia antes de que estallase la guerra, con lo cual ves tantos sucesos y haces tantas cosas que hay un punto en el que no sabes muy bien en qué momento los ha vivido el personaje. Con lo cual me parece un poco loco. Pero la historia está guay. Lo que pasa es que ya te digo, nada que no hayamos visto.
Es que no puedo decir mucho más. Bueno, Héctor nos dará sus impresiones en el próximo programa, que seguro que... Claro, o sea, lo que tengo claro es que el juego gustará sí o sí a toda la gente que les ha gustado. Valhalla, Odyssey, Origins... Vamos, está claro. Para la gente que está hecho. Café para los muy cafeteros. Yo ya te digo, pese a comprármelo, sigo sin ser el público objetivo de este tipo de juegos de mundo abierto. Ajá. Pues continuamos con el inventario, porque yo he visto, Víctor, el documental de George A. Romero sobre la película que iba a rodar de Resident Evil. Yo lo tengo súper pendiente y digo que fui uno de esos pringaos que me leí el guión. Y yo fui otro de esos pringaos. Porque hace unos años Residence of Evil, que es un canal de YouTube y página web, puso el guión original para que la gente viese un poco en qué cosas se parecía, en qué cosas difería y un poco la idea que tenía en mente. Sí, yo de hecho me acuerdo que estaba empezando a currar... Sí, estaba empezando a currar más o menos por aquella época. Y encontré el guión y me lo imprimí y me lo leí y joder, la verdad es que hubiera sido bastante más guapa que la de Paul W.S. Anderson. A ver, ya de por sí el anuncio que hizo del Resident Evil 2 tiene... Yo creo que es un arma de doble filo porque era muy literal a cómo era el juego en cuanto a cómo iban vestidos los personajes, tal, que al final es un anuncio de ¿qué? 2 minutos, sí. 2 minutos y medio. Pero yo creo que la gente que nos gusta mucho Resident Evil, sobre todo los 2 primeros, los 3 primeros, lo que buscamos en el cine es un poco esa literalidad, ¿no? Sí, es que es eso. De hecho, en el documental salen hablando sobre el anuncio este y las imágenes que salen del anuncio, o sea, son acojonantes. O sea, de todo el mundo hubiéramos comprado una película de Resident Evil así. Sí, que no sé si hubiese sido un blockbuster, pero yo creo que en ese momento estaba dirigida completamente a los fans de Resident Evil. Pues bueno, el documental empieza con un resumen sobre la filmografía de George A. Romero. O sea, se tiran 20 minutos repasando la filmografía. 20 minutos son dedicados a George A. Romero, a su figura. Y está muy guay porque todo el mundo que sale hablando de sus películas, bueno, que trabajó con él en sus películas, todo el mundo pensaba que el tío este era un psicópata. Porque, claro, el nivel de violencia que se vio en La Noche de los Muertos Vivientes no se había visto anteriormente en el cine. Y era eso, que cuando conocían a George A. Romero, todo el mundo se quedaba flipando porque el tío era una persona encantadora. El tío era mega chill y aparte que te contaba que al final el trasfondo de esa primera trilogía era crítica social pura y dura. O sea, al final los zombies era como ese telón de fondo, pero el mensaje que había era una crítica social. Sí. Entonces, bueno, si no sabían... Pues... Ya. Y eso, y bueno, la película fue comprada por una productora alemana, por Constantin Films, que era la productora de La Historia Interminable o Los Cuatro Fantásticos de Roger Corman o Halloween 4. Y es eso, al pobre Romero tenía un proyecto tan ambicioso entre manos que al año lo echaron. Durante la película podemos ver la lectura, o sea, no hace falta que os leáis el guión original como hicimos Víctor y yo. Durante la película te narran todo este guión. Y a ver, está guay, lo que pasa es que la copia que nos fue facilitada en los subtítulos del guión no estaba. Con lo cual estaba todo en inglés. La lectura del guión supone, para que os hagáis una idea, un 60% de la película. Con lo cual llega un momento que es tanta chapa que por mucho que sepas inglés acabas desconectando y disociando. Pero bueno, es un documental que vale bastante la pena porque la verdad es que el proyecto que tenía George A. Romero entre manos era algo muy guapo. Y nada, y continúo porque por culpa de Dani, que estuvo hablando de los mods de Doom de Alien el otro día, pues yo me jugué el Alien Trilogy de PlayStation 1. Hombre. Que de hecho los gráficos de los mods del Doom estos están sacados del Alien Trilogy. Sí. No. Y es eso, es uno de los pocos juegos en 3D de Alien donde manejamos a Ripley, porque habíamos manejado a Ripley en otros juegos, pero habían sido en la recreativa de Alien o en el Alien 3. Y eso, el juego abarca las tres películas. Empieza por la segunda película, cosa curiosa,
O sea, empieza primero la segunda película, luego la tercera, y luego la parte que se refiere a la primera película es en la nave Bone Ship. O sea, en la nave esta donde encuentran los aliens. Uh-huh. Y es eso, es un juego que me hizo mucha gracia, tío, las misiones, porque, o sea, yo no he visto marines espaciales más inútiles que en este juego, porque todas las misiones son, Ripley, tienes que abrirles paso a los marines espaciales porque tienen que investigar y no sé qué, no sé cuánto. Y yo pensaba, a ver, será mejor que manden primero a los marines espaciales a erradicar lo que haya, ¿no? Y luego me manden a mí sola y ya ahí ya investigo yo. No, a ti te mandan... Búscate la vida, ayúdanos. A ti te mandan a la muerte y ellos esperan a que tú acabes con los aliens y entonces ya vendrán ellos. Está muy guay porque es eso, el juego tiene absolutamente todas las armas y todos los tipos de xenomorfos que vimos en estas 3 películas. Y es muy divertido, lo que eso sí es muy difícil. Yo me lo he pasado gracias a los save states del emulador. También tiene un modo Dios, eso sí, que se puede activar fácilmente, pero es un juego que si os lo pretendéis pasar de una tacada lo lleváis bastante jodido. Y por último quería destacar el especial de videojuegos de la revista El Jueves. Porque el otro día, bueno, es una costumbre que tengo desde el instituto y es que siempre que hacemos un viaje, bueno, yo y los amigos siempre compramos la revista El Jueves. Y eso, y me acordé de que este mes era el especial sobre videojuegos. Y hostia, la verdad es que está bastante guapo porque aparte de que el nuevo formato de la revista mola mucho, porque es un mamotreto de 200 páginas, que yo pensaba, digo, guau, esto me lo voy a fundir en el AVE de ida y vuelta. No, todavía lo tengo ahí a medias encima del escritorio. Y las historias son bastante chulas, sobre todo las tiras que están dedicadas a videojuegos están bastante guays. Porque es eso, hacen una analogía de cómo vemos los videojuegos la gente de 40 años y cómo ve los videojuegos la gente joven. Y salen tiras cómicas bastante divertidas. Así que es muy recomendable tanto para lectores antiguos del Jueves que os molen los videojuegos como para chavales que os gusten los videojuegos y os guste el humor y sin duda El Jueves siempre ha sido una revista exponencial en este país. Así que nada, después del inventario vamos a ir con el tema principal de los Nintendos porque esto va a ser una auténtica batalla Pokémon. Pues empezamos con el tema principal en Sótano Vader, lo de los Nintendos. Quería hacer primero un repaso sobre el último Nintendo Direct que hubo antes del Nintendo Direct de la Switch 2, porque hicieron un Nintendo Direct para los últimos cartuchazos de la Switch 1. ¿Lo viste, Víctor? Sí. ¿Y qué te pareció? ¿Alguno destacable por tu parte? Pues me pareció como cuando llegas al viernes y te tienes que hacer la comida para la oficina y no tienes nada en la nevera y entonces empiezas a juntar ahí el tomate pocho que tenéis en el fondo, el queso que tampoco está tan malo pero algo se podrá hacer, le metes pan, que el pan siempre funciona. Pues esa era mi sensación, rollo de, bueno, las 4 verduras pochas que tenemos en el fondo y las 3 cosas así que funcionan con todo, pues ahí sale todo. Sí, la verdad es que fue un direct con bastante refrito. Pero es que era... o sea, claro... que refritos también nos comimos el siguiente. Ya. La verdad es que sí, eso hablaremos después. Yo de este direct el que quería destacar varios juegos. El primero sería que se anunció por fin la fecha para Shadow Labyrinth, el juego de Pac-Man Metroidvania basado en el capítulo de la serie de Secret Level. Me pareció durísimo. Sí, tío, pues yo le tengo curiosidad a este juego, No sé.
Igual sale, no sé, yo lo veo bastante original estéticamente y eso. A pesar de ser un Metroidvania, no sé, el rollo este de poder tirar a Pac-Man y que saca un Pac-Man gigante y no sé, yo le encuentro potencial ahí, ¿eh? Algo tenía. Luego me gustó mucho también que hayan revivido la saga Patapón, aunque sea para hacer un remake del 1 y el 2, que aparecerá, bueno, saldrán en Nintendo Switch. También tuvimos a Metroid Prime 4, que ya veremos cómo tira, porque es un juego intergeneracional que está más pensado para la Switch 2 que para la 1. Y de hecho es eso, si miras el tráiler de Switch y si miras el tráiler de Switch 2, el de Switch se ve bastante borroso. O sea, ha habido ahí un downgrade. Sí, es que si no, no lo podían meter, claro, básicamente. O sea, al final también te digo que... A ver cómo lo digo, sin ser como muy agrio y muy limón. Puedes decir puta mierda, aunque a mi madre no le vaya a gustar. Es que en general los juegos de Switch, excepto cosas muy puntuales, se ven borrosos. O sea, de ahí está todos los rescaladores que existían para poder limpiar un poquito la imagen. O sea, al final ese Metroid... pues se ve como se tiene que ver en Switch. Sí. Tampoco creo que vaya a haber como tantísimo problema, porque también lo que he visto en Switch 2 no me he enamorado. No, la verdad es que no son para tirar cohetes, eso lo comentaremos después. Luego nos soltaron un Shadow Drop de mierda. O sea, pero de mierda. En el picadito, ¿no? Sí. El café encantado de villanos Disney. O sea, eso no lo compra ni Benja. Bueno, espérate, nunca digas nunca. Bueno, no me veo yo Benja sirviéndole ahí cafés a Hades y a Gastón, ¿eh? No, yo sí. ¿Sí? Y el juego que sí que nos gustó, Víctor, fue el de The Eternal Life of Coleman. Ese tenía muy buena pinta. Es un juego donde llevas un abuelo con un bastón, que puedes usar el bastón como pogo saltarín, como en el juego de Pato Aventuras. Puedes hacer upgrade en el bastón para que haga más daño. No sé, tenía muy buena pinta. También te digo que dentro de lo que había ahí, al final el tuerto es el rey en el país de los ciegos. Entonces, al final ese juego, curiosamente, me llamó mucho más la atención que cualquier otra cosa que viese ahí, pero vete tú a saber si hubiese visto ese juego dentro de un E3 potente hace años y hubiese sido como, guay. Luego anunciaron también un nuevo Rhythm Paradise, el Rhythm Paradise Groove, que yo a este juego le debo mucho porque fue el juego que me hizo saber cómo funcionaba la música con un metrónomo. Porque yo, como de música no tengo ni puta idea y de metrónomos menos, yo lo que había jugado eran Guitar Heroes y mierdas así. Y esto era, no, tú tienes que seguir el ritmo del metrónomo, si no, estás en la mierda. Y ya sabes más que muchas baterías que van a grabar a estudio. Eso es verdad. Luego me sorprendió mucho el port de High on Life, que parece una versión de PlayStation 3. no sé si lo viste, tío. O sea, sí, hombre, el downgrade era de llorar, como para no verlo. O sea, de PlayStation 3 igual estoy siendo benevolente, porque sí. Igual parecía un juego de PlayStation 2. La verdad es que fue acojonante. Y por último, el que quería destacar es el Marvel Cosmic Invasion, de los creadores del Tortugas Ninja Shredder Revenge, que es otro beat'em más, que a mí me flipan, en mi mierda, ya lo sabéis todos. Que tienen ya el motor apañado, ya, tío, preparado. Pero es que empieza a estar ya un poco hasta las glándulas, de tantos beat'em ups iguales. Porque al final, mira, el de Power Rangers destacaba porque tenía las fases en tercera persona y las fases en primera persona que le daban un soplo de aire fresco brutal. Pero yo qué sé, jugando al de Karate Kid, por ejemplo... El de G.I. Joe. Pues no, el de G.I. Joe eso es otro tema, porque eso salió no mal, fatal. Y luego también el de Evil Dead, bueno, Ash... Sí, pero ese no era tan... Ese era más plataformero, no era tan beaten up. Y bueno, y hasta aquí el resumen del último del Nintendo Direct para Nintendo Switch normal. Y empezamos con el tema fuerte, que es el Direct de Nintendo Switch 2. ¿Qué te pareció, Víctor? Dame tu primera impresión.
Cuando la viste, ¿qué te pareció cuando viste la consola? A ver, o sea, mi problema no viene con cómo vi la consola. Al final, pues, bien, quiero decir, es que es muy complicado. Creo que me llamó la atención, lo primero, cuando la vi en manos de una persona, ver lo grande que era. Sí, es más grande que la Switch original. Sí, para bien, porque la pantalla parecía bastante más grande y es algo que no aprecias viéndola en una foto de un mock-up. Uh-huh. No, es que al final la inmensa mayoría de cosas que he visto han sido negativas. Creo que lo más positivo es que vi a Hecturras triste. Estaba muy motivado antes de ver el Nintendo Direct y luego estaba súper bajonero. Héctor fue una montaña rusa de emociones, la semana pasada. Sí, es como estaba contento antes, estaba triste después. Al día siguiente otra vez contento. La mañana siguiente estaba contento y le bajamos los humos. Sí. Y luego le hicimos una jornada de control al día siguiente a ver si todo bien. Y ya está triste, entonces vale, me parece que está como todos triste. nosotros. A ver, yo lo que me ha parecido la máquina a nivel de consola, me ha parecido un maquinón. O sea, a nivel de acabado sí que es verdad, hay una cosa que me mosqueó bastante, tío, y fue que cuando hablaron de los controles, no mencionaron del drift. No mencionaron que los analógicos fueran HAL, ¿sabes? Ya. Fueron sensores magnéticos HAL para evitar sí. el drift. O sea que estos son capaces de venderte una consola por 470 euros Sí. y que tenga drift. Es que es algo que no han... Pero, no han tío, tocado todavía. A día de hoy, no sé si se habrá hablado ya cuando salga este programa, pero a día de hoy no se ha hablado del tema del drift y es un problema que tanto PlayStation en su momento como Xbox como de Nintendo la Switch ha sido un problema endémico, que al final todos en algún punto hemos vivido, hemos tenido que, si hemos tenido suerte, enviar el mando a que lo arreglen o hemos tenido que comprar un mando nuevo. Pero es que es eso, que parece que estemos hablando de una tecnología marciana y es una tecnología, tío, que tienen las consolas de 20 euros de AliExpress. La Kingham K36 tiene sensores magnéticos HAL y es una consola que vale 20 euros. O sea, ¿cómo puede ser que una consola que valga 20 euros tenga esto y sean incapaces de confirmarlo para una consola que vale 470? Y también te digo que esto que hablamos de Nintendo se puede extrapolar a muchas marcas. Por ejemplo, cuando salió los primeros DualSense de PlayStation 5, todos venían con un problema muy tocho de drift. Hombre, que me lo digan a mí. De hecho, si tú te miras, por ejemplo, un vídeo de todas las actualizaciones y distintos modelos que han ido sacando del DualSense, los primeros básicamente te vienen a decir que acabarán teniendo un problema de drift. Sí. Yo lo tuve. Claro. Entonces, no es que estemos ahora mismo tirándole piedras a Nintendo, sino que yo creo que es... Y saldrá ahora que cada vez, y me parece lo más preocupante, y hablo solo del tema de las compañías de videojuegos, cada vez hay más políticas anticonsumidor. Es decir, todo es más caro y los derechos que tenemos los consumidores cada vez son menos. Sí. Y sobre todo que son cosas que no se nos comunica directamente, sino que es en muchos casos leer la letra pequeña o cosas que no son abiertamente entendibles por la inmensa mayoría de gente. Y a eso llegaremos ahora, que creo que es lo más preocupante de este paso que ha dado Nintendo, que al final han optado por la omisión de ciertos detalles, que es lo que ha hecho un poco que estallase todo este movimiento que hay de gente enfadada con Nintendo. Luego de la consola también nos enseñaron sus funciones sociales, el Game Chat, que viene a ser un Discord para Nintendo, pero yo lo vi fatal, tío. A mí todo eso a ver... ¿Tú te creíste lo del micro, que está tu compañero de piso con la batidora detrás y el micro te va a escuchar a ti en vez de a la batidora? A ver, ahí no te puedo decir, o sea, al final eso es una puerta de ruido. Sí. O sea, realmente es tener un ecualizador y ciertas frecuencias es petártelo. Eso sí me lo puedo creer. Hay una parte de mí que también entiendo que es por la edad que tengo y por la manera que entiendo los videojuegos,
no me llama la atención. Y me parece que Nintendo ahora mismo una parte muy importante yo creo que para ellos lo más importante viendo el Nintendo Direct es una consola enfocada a jugar con más gente. Sí. Y eso también se refleja en el perfil de juego que sacan a nivel de exclusivos, tienen ese camino. Para ellos la parte social y la parte de compartir esa experiencia de jugar es algo importante. Para mí no. Entonces, el tema de la cámara, pues me parece guay, como ya se ha comentado en otros medios, que si te sacan un vídeo de cómo funciona, que sean sinceros y veas que los frames van a la velocidad de la patata. Sí, y que la cámara se ve como el ojete, porque la imagen reflejada que se veía en la pantalla de la gente claro. se veía borrosa. O sea, te están vendiendo una cámara de 60 euros que tendrá una tecnología de una cámara de 20. Bueno, o sea, eso ya entra de la manera en la que cada marca decide que va a beneficiarse subiendo. Pero yo esta Navidad me compré una cámara web 4K por 60 euros. Pero bueno, o sea, volvemos a lo mismo. Todo lo que son los periféricos oficiales de las marcas nunca han sido baratos ni han valido lo que deberían de valer. Sí. O sea, eso es algo de siempre, pero no... A ver cómo lo expreso. No me parece que lo que ellos propongan sea algo tan atractivo para la inmensa mayoría de gente para decir, me compro la cámara y me compro esta Switch porque a mí lo que me apetece es ir a mi piso y conectarme con mis 4 colegas y verme el jepeto con ellos mientras jugamos a el juego de los tullidos en jugando al básquet. Sí. A ver, yo espero que se le pueda conectar cualquier cámara, que no te obliguen a comprarte la cámara oficial. Al fin y al cabo no deja de ser una cámara USB. Ya, pero lo mismo te diría de trillones de periféricos de la Play y de la Xbox, que eso no tira. Llevas toda la razón. ¿Y cómo viste, Víctor, el tema de rendimiento de juegos? Porque a mí me pareció que a veces se atrancaban. No sé si te dio a ti esa sensación, no sé si era por la reproducción del vídeo, pero hoy he estado viendo, por ejemplo, en Eurogamer han estado comentando los juegos que han estado probando que estuvieron en la presentación de París, y en los vídeos que ponían ellos, o sea, en los vídeos de gameplay no, pero sí que en los trailers seguía viendo que a veces se atrancaban los juegos, o sea, como que pegaban tirones. Pequeños tirones, no es algo exagerado, no es algo al nivel de la primera Switch, pero sí que le vi algo ahí que no lo acabé de ver bien del todo. Vale. Es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque esto pasa también en muchos juegos que salen en cualquier consola. O sea, hay muchos juegos que de salida van a tirones. Sí. Por ejemplo, una cosa que a mí me llamó mucho la atención es que esto es algo que han cambiado con el siguiente parche del Assassin's Creed Shadows, pero tú si eliges el modo rendimiento, juegas a 60 frames. ¿Vale? No sé exactamente a qué resolución, en Play no me importa, pero siempre juego en rendimiento. Pero, por ejemplo, cuando entras en el hub, en la casa esta que te digo con el terreno y tal, pasa a 30. Hostia. Me parece una locura. Joder. Pero lo de los 30 frames, o sea, lo de los 30 y 60, yo me acuerdo del Street Fighter 6 cuando lo probé, que también o sea, venía una configuración por defecto en la demo, que tú por el mundo abierto te movías a 30 frames, pero cuando entrabas en combate, entrabas en 60 frames. Que luego eso lo podías desactivar, pero bueno, me pareció, o sea, pues que esto se haya implementado en juegos me parece, vamos, de traca. Esto me parece una aberración, porque aparte lo que te da a entender es que esa parte concreta del juego no han sido capaces de optimizarla. No sé muy bien por qué. Quizá hay una razón de peso y estoy diciendo una tontería. Pero no, igual porque meten 1000 mierdas a la vez y todo eso consume una serie de recursos que... Pero yo al final, que no soy periodista de ningún tipo, soy un usuario que tiene un programa y da una opinión con sus colegas, no lo puedo entender. Entonces, me parece muy extraño. Respecto a este tema, hay muchos juegos que no tienen buen rendimiento en ninguna de las consolas. Yo creo que el problema de Switch, de la Switch 2, o por lo menos mi sensación, es que va tarde en cuanto a
a las especificaciones. Bueno, pero Nintendo siempre va tarde en cuanto a especificaciones. Acuérdate que cuando estaba la PlayStation 3 y la Xbox 360 sacaron la Wii que tenía una tecnología de PlayStation 2 Sí. y aún así se la folló a las otras. Sí, pero el problema de eso viene con el catálogo de salida. Uh-huh. Al final lo que vimos en el vídeo de las confirmaciones de los juegos y tal, creo que una mayoría inquietante eran juegos que habían salido o hace años o que ya habían salido hace poquito. Sí. Ahora hablaremos de todos los juegos que, bueno, me he hecho una lista con las novedades, ¿sabes? Para quitar ya la purria. Quizá el que más la llamó la rejita. atención a la gente y hubo las discusiones sobre el rendimiento de la consola y tal, fue el tráiler de Elden Ring, Ajá. que iba durísimo. De hecho, Elden Ring en la prueba de París no estaba para probar. Así que algo hay ahí. Ya. Algo hay ahí. Pues eso, bueno, si quieres, quería comentar un par de cosas más de la consola y es el modo ratón, que según dicen, bueno, estuve viendo el vídeo de Eurogamer probando el Metroid Prime 4 y dicen que va súper bien. Uh-huh. O sea que es una pasada, que a nivel para los juegos FPS se ve que se va a jugar de maravilla en la consola. Sí, mi duda respecto a eso, para que lo entienda la gente, es como que tú puedes utilizar, bueno, ¿se siguen llamando Joy-Cons? Sí. Vale, tú puedes coger los Joy-Cons, los pones de lado y funcionan como un ratón. Uh-huh. Mi duda respecto a eso no era la función de ratón como tal, que me parece súper interesante, sino puedo utilizarla, por ejemplo, en el muslo. Sí, o necesito sí que una puedes. superficie plana. No, puedes usarla en el muslo. Vale, guay. Es que entonces sí que me parece súper útil, porque Uh-huh. es que si dependo de tener una superficie plana, me quedo un poco vendido, Sí. sobre todo en una consola que es portátil. Uh-huh. Entonces, si se puede utilizar en el muslo, fantástico. Sí, de hecho, mira, en el vídeo que comentaba del Metroid Prime 4 sale Paula de Eurogamer jugando con el Joy-Con en la pierna. Uh-huh. Y le funciona perfectamente. Ah, pues guay. Así que nada, una vez hecho un repaso por la máquina, bueno, que dicen también que llegará a los 4K y a los 120 FPS. 4K ya lo veremos, según la gente que la ha probado en París solo han podido jugar a 1080 y lo de los 120 FPS, hombre, yo creo que sí que los alcanzarán algunos juegos. Bueno, es que eso al final dependerá del tipo de título, o sea, es que me parece como muy pronto ya para decir ese tipo de cosas que creo que les juegan en contra. Sí, bueno, esto es como cuando la Play 5 salió diciendo que iba a funcionar a 8K. Exacto. Y luego ¿Cuántas veces has visto la Play 5 a 8K? Y luego acabaron borrando el logo de la caja. Eso mismo. Entonces, ya saldrá Digital Foundry haciendo un estudio de los juegos que alcanzan 4K, cómo alcanzan ese 4K, si tiene algún tipo de rescalado, si es un 4K nativo. Al final hay, a día de hoy, muchas maneras de llegar a un 4K. Lo que pasa es que no todas son iguales. Uh-huh. Y supongo que dependerá de las necesidades del juego, de cómo rinda la consola, de lo optimizado que esté. Al final imagino que los juegos que son desarrollados por Nintendo tendrán más facilidad de poder llegar a 4K. Sí, bueno, luego también jugar con los modos de calidad y rendimiento que tendrá también la consola. Totalmente. Que al final todo el mundo acabará jugando a rendimiento, que es lo suyo. O sea, a mí quítame gráficos y dame FPS. Totalmente. Yo te diría que a día de hoy no he jugado a ningún juego que tengo, por ejemplo, en Play 5 en modo calidad. ¿Qué va? ¿Para qué? Es que ¿Para que vaya más lento? Para que vaya más lento y que al final estoy en un sofá que está a 5 o 6 metros de la tele, que ya me dirás tú que voy a ir con un cuentahilos a ver si se ve más... Es que no sé. O sea, hay un punto que nos hemos metido como en esta vorágine de ver las cosas cada vez con mayor resolución y más tal, cuando la mayoría de nosotros tenemos teles que son, lo siento, madre de Rafa, una puta mierda. O yo creo que quizá los 4K son más importantes para la gente que tenéis PC, que estáis por lo general sentados en una mesa y tenéis el monitor mucho más cerca. Yo juego en 2K y con el DLSS, así que ya ves tú, los 4K que veo yo. Sí. Así que lo que te decía, a mí dame frames por segundo, dame que el juego vaya fluido y quítate de tonterías. Pues vamos a pasar a los juegos, si te parece. Bueno, lo primero que quería destacar son las remasterizaciones de pago y las gratuitas. Las remasterizaciones de pago, como las del Zelda Tears of the Kingdom, van a costar unos 14 euros adicionales,
Pero es que manda huevos porque según los rumores, el cartucho que te viene cuando tú compras la edición de Nintendo Switch 2 es prácticamente el mismo cartucho que el de la Nintendo Switch 1, pero con un código de descarga para el modo de rendimiento, para bajarte la actualización para Switch 2. Esto, por ejemplo, es otro ejemplo de políticas contra los compradores. Porque esto no es solo un problema de Switch, es un problema que arrastramos desde el momento en el que se puede descargar un juego de la nube y los juegos necesitan parches para funcionar. Pero al final lo que está sucediendo es que hay muchas probabilidades de que en algún punto no podamos acceder a descargar esos juegos dentro de X años. Sí. O si tenemos una copia física y te han cerrado los servidores, te quedas... Claro, el día de salida no podremos acceder al parche que podía hacer que el juego rindiese como debería. Una serie de cosas. ¿Por qué? Porque al final estamos entendiendo que la copia física nos otorga la propiedad de ese juego cuando al final es un gimmick. Sí. Es comprarte el juego en descarga digital. Entran dentro las condiciones de que puedes acceder a ese juego hasta que Nintendo, Sony o Xbox entiendan que puede estar disponible. Entonces, me parece que hemos entrado en un momento que es muy loco. Sí, muy loco y da pena por la gente que coleccione. Porque realmente no tienes los juegos. Ya, es que a mí se me han quitado las ganas de coleccionar, tío. Es que es acojona. Ya. Acojona por un lado y por otro, pues al final no dejan de salir las noticias que, quitando el sensacionalismo que le querían dar, el disc rot, todo lo que está pasando de que se están empezando a pudrir los discos de los DVDs, los Blu-rays, dependiendo de dónde se fabricasen, que no es la mayoría, o sea, no la gente no tiene que empezar a abrirlas. Yo de momento cruzo los dedos y en mi colección de películas no ha pasado en ninguna. Pero... Yo lo mismo te digo, o sea, es en una minoría, pero al final ves algo que acabará sucediendo. Sí. Entonces, bueno, para la gente que nos gusta coleccionar plástico, pues es una movida, tío, sobre todo en el tema de los videojuegos, es porque en otro medio como son los vinilos, te compras un vinilo y lo que te dure, como lo trates, las veces que lo pongas, bla, bla. Pero los videojuegos es que al final todo lo que pasa de ser un cartucho o es una descarga digital a la que no vamos a poder acceder en un punto, o es un DVD o un Blu-ray que se va a acabar yendo a la mierda. Sí. Bueno, de las remasterizaciones gratuitas estas, quería destacar las de los Pokémon Escarlata y Púrpura, que yo creo que les vendrá bastante bien, porque eran juegos que funcionaban bastante como el culo. Bastante reguleros. Luego también otra actualización gratuita será para Super Mario Odyssey, para Capitán Toad, para el Zelda Echoes of Wisdom. Wisdom. Le metes la S y ya tiras. Eso. Pues eso, que si queréis mirar, hay una lista de juegos donde las actualizaciones serán gratuitas, por si los tenéis en vuestra biblioteca y os queréis upgradear la Switch. También te diría que de los precios de lo que son las versiones de pues bajarte el parche, que no volverte a comprar la copia física ya versión de Switch 2, yo vi que oscilaban, dependiendo del juego, entre los $9, 9 euros y casi los 14 que dices tú. Entonces, lo que no tengo muy claro es qué juego costaba eso. Creo recordar que el que sí que costaba más era el Tears of the Kingdom. Sí, esos ya han dicho que... Sí. Vale, esos porque se supone que aparte de la mejora gráfica iban a incluir bueno, se ve que el Zelda le meten un GPS y no sé qué hostias. Pero bueno, vamos a repasar a ver las novedades de juegos que nos presentaron. Es que la primera me cago en la puta. Es que es un tiro en el pie ya. O sea, sacan el Nintendo Switch Welcome Tour, que es una demo técnica, y te la ponen de pago. O sea, tienen los cojones negros, como decían mamaladilla, tío. Pero ya se sabe lo que cuesta. No sé, pero tío, ¿tú vas a pagar por eso? No.
Porque yo lo vi muy bonito y dije, hostia, qué guapo, esto si es gratuito, si viene con la consola, pues claro, me lo meto por el culo. Es un añadido. Pero pagar por eso, anda ya, y que les den por culo. Pero es que volvemos a lo mismo, o sea, no es algo únicamente Nintendo. PlayStation 5 pero PlayStation Pro 5, por ejemplo, te traía el Astrobot, tío. te traía el Astrobot, pero no te traía la peana para ponerla. Ya, eso también. Ni tampoco te traía el lector. Ya. Es que, o sea, de una manera o de otra estamos viviendo este tipo de cosas. Sí. Bueno, al final es lo que dices tú, que estamos perdiendo derechos los consumidores. Absolutamente, o sea, te están vendiendo una consola inacabada. Igual que te están vendiendo una consola que, está mal decirlo, pero por parte, o sea, como comentario positivo está guay que Sony te regalase, ¿cómo se llama? Astrobot Playroom. Sí. Playroom y Nintendo no te regale eso porque al final es una comparativa directa, ¿no? Es como un 1-1. Entonces, bueno, al final es un gesto feo. Sí. Pues continuamos con el Mario Kart World. ¿Qué te pareció? Pareció interesante. Oye, Estaba guay. O sea, mira... A nivel gráfico me pareció chulo y me pareció súper buena la idea de que fuese un mundo que estuviese conectado. Sí. Es una gilipollez porque es que dices... Vale, es como un Forza. Sí. Pero en Mario Kart. Que no lo pero mola, visto. O sea, dan ganas de jugarlo. No, aparte está muy guay también porque han vuelto a meter, no sé si te acuerdas, en el Mario Kart 8 que habían circuitos por tramos, que no eran circuitos circulares. Sí. Pues todos estos circuitos se van empalmando, ¿sabes? Bien. O sea, las copas son los circuitos empalmados como si fuera todo un tramo largo. Sí. Y en ese aspecto, yo qué sé, tío. O sea, si no costara tan cara la consola, este juego me hubiera hecho comprar la consola. Me pasa lo mismo. O sea, si me dicen 400 euros por la consola con el Mario Kart, me la compro. Ya. Pero bueno, continuamos con el Drag X Race, que es el Rocket League de silla de ruedas este que comentabas tú antes. A ver, o sea, te echas unas risas y pinta guapo y tal, y tiene la mecánica, para quien no lo haya visto, que son como robots que van en silla de ruedas y están jugando un partido de básquet. Entonces, puedes hacer como... saltar por el aire, como en un half. Sí. Puedes hacer mates, movidas así, utiliza la mecánica esta del ratón de los Joy-Con. Para mover la silla de ruedas, como si estuvieran moviendo una silla de ruedas. Pintaba guay, pero claro, o sea, no deja de ser un juego absolutamente menor dentro de... Yo creo que es otra demo técnica, otro juego que deberían haber regalado con la consola de salida. Ya. El Elden Ring, que ya lo hemos comentado antes, que ya veremos cómo sale eso. O sea, también te digo que ¿quién no ha jugado al Elden Ring? Yo no lo he jugado, lo tengo, pero... Sí, pero quiero decir, nadie va a comprarse una Switch para jugar al Elden Ring, para decir, mira, me juego este juego que es absolutamente absorbente. Bueno, en modo portátil, ¿por qué no, tío? Yo los juegos estos no los juego más a menudo por eso, por no tenerlos en un modo portátil, pero si los tuviera en un modo portátil, igual sí que jugaría más a juegos así de mundo abierto. A ver, puede ser. Yo es que es un tipo de juego que lo veo de estar ahí atascado en el sofá. No sé si quiero ese tipo de ansiedad en la calle, o en el metro, o lo que sea. No sé, ¿eh? En el AVE ahí estampándose la... Al final ya te digo, es como entendemos cada uno la manera de jugar. Yo en mi caso lo he jugado. Si no lo hubiese jugado no me compraría una Switch para jugar a Elden Ring. No, la verdad es que no. Luego, un juego que me gustó mucho fue la segunda parte del Daemon X Machina, Titanic Excion, que es una secuela del juego de acción de mechas que sacaron, que el primero ya molaba bastante y esta segunda parte tiene una pintaca bastante chula. Bueno, al final tiene un poco el perfil de Astral Chain, ¿no? Tipo de juego que puede parecer de Platinum Games, tal, estéticamente guay. Sí, me pareció guay. Lo único que quería más cosas. Sí. Luego tuvimos el Hyrule Warriors, la era del destierro, que es la secuela de la era del cataclismo. Es precuela. Sí, es precuela. Sí, perdona. O sea, es secuela de la era del cataclismo. Exacto, lo había y dicho es precuela del Breath of the Wild. Claro. O del Tears of the Kingdom. No, del Tears of the Kingdom. Creo el Tears of the Kingdom. Sí. Pero bueno, al final este es el típico movimiento de Sun Musou. Correcto, vale, guay. El atractivo que tiene ser una precuela. Bueno, son bastante guays, los Hyrule Warriors. Yo jugué el primero y me parece de los mejores Musous que he jugado, O sea, está muy bien integrado todo el contenido de Zelda
a nivel de Musou, es muy chulo a nivel de personajes y todo. Dynasty Warriors ya me tienen... Sí, hostia, pues yo al último... Me molan. El último le tengo muchas ganas. Luego, ¿qué más? Pudimos ver el Deltarune, que es el spin-off de Undertale, que por fin van a sacar los capítulos 3 y 4, que es un juego que lleva, bueno, lo van soltando capítulos a ver, de vez en cuando, y yo cuando acabé el Undertale y dije, ¡buah! Me voy a fumar el Deltarune. No, vi que solo estaba el capítulo 1, dije, bueno, ya cuando estén los 4 capítulos, lo juego, pero para jugarme un capítulo y el otro que no voy a saber ni cuándo sale, a saber. Y hablando de juegos que no sabemos cuándo salen, el Silson. ¿Saldrá este año? Hacemos una porra, Víctor. Ya, yo qué sé. Yo creo que no. Pues es que ya ha habido tantas veces que han dicho... Por eso ya... Incluso la gente ajena a Silson decir sí sale este año, sí, 100%. Sí. Cuando llegó, yo es que ya no se le espera. Paso. Y el siguiente que tuvimos fue el exclusivo de From Software, de Dustbloods. ¿Qué? ¿No te moló? No tiene mala pinta, ¿eh? No. A ver, no tiene mala pinta. Yo el problema que tengo es con un medio en concreto que lo que hizo de primeras fue poner que era el Bloodborne 2 de Switch. Cuando en el fondo sí tiene un poco esa estética gótica en algunos escenarios. Uh-huh. Pero en este caso está guay que sea un exclusivo de From Software. Es un juego que es jugador contra entorno. Es decir, es un juego multijugador. Uh-huh. Es verdad que va a estar orientado al multijugador. Eso me mosqueó un poco. Claro, de hecho, los escenarios... Se ha dado poquita información. Ahora ha habido una entrevista que, bueno, básicamente es como un diario que dio Miyazaki a la propia Nintendo, que salía creo que 3 días o 2 días después del Nintendo Direct, uh-huh. Que explicaba un poco de qué iba el juego, tal. Al final son escenarios que no están conectados, hay escenarios que son bueno, ya se vio en el tráiler, había escenarios que eran más afines a Bloodborne, había escenarios que podían ser incluso steampunk un poco actuales, ya se vio que había un tren, hay distintos enemigos que parecían ser final bosses, había un poco de todo. Yo creo que es un juego que hasta que no se vea más, evidentemente, pues como todo, no se va a poder emitir un juicio de valor. A mí a priori no me parece atractivo, no me gustan ese tipo de juegos. Pero yo creo que es, junto con Mario Kart, Metroid y Donkey Kong, sí, con este Dustbloods son las 4 cosas más importantes que pudieron salir ahí, uh-huh. Si nos creemos lo de Silson. Sí. Y bueno, siguieron con la secuela que nadie pidió, la de Kirby Air Riders, que fue un juego que fue... Sí, es como un remake, ¿no? No, es una segunda parte. Es una secuela del juego de GameCube, que para quien no conozca Kirby Air Riders, bueno, el de GameCube era Kirby Air Rider, sin S. Era una especie de Mario Kart con personajes de Kirby. Pero un Mario Kart un poco chusquero, no sé, a mí... Bueno, como Kirby. No, hombre, el Kirby está guay. No, el último juego está guay. Sí. La Tierra Olvidada molaba bastante. Y bueno, y por último nos sorprendieron con Donkey Kong Bonanza, de los creadores de Super Mario Odyssey, que ya veremos cómo sale. No pinta nada mal, ¿eh? La verdad es que... el juego pinta guay. Yo creo que al final la gente lo que esperaba era un Zelda, un Mario. Uh-huh. Y ya está. Sí. Y algún tipo de exclusivo third party que no llegó. Bueno, sí. Quitando... Bueno, a ver, de third parties, tío, anunciaron cosas guays. Bueno, el Cyberpunk que va a 30 frames. Ya, pero es lo que hablábamos antes, que al final todos esos juegos que salen son juegos que habrá una mayoría de gente que ya los ha jugado, sí. Que la opción de que quieran rejugarlos en una portátil existirá, uh-huh. Pero no creo que sea la mayoría de gente. Sí. Y que al final no deja de haber esa sensación que, ligado a las especificaciones de la consola, tanto juego que salió hace años y refrito y port y tal, da un poco la sensación de añejo, entre comillas, uh-huh. Es decir, me estás vendiendo juegos que sí que es cierto que el Cyberpunk es un juego exigente, que salió como salió, que hasta hace un par de años no se le dio la vuelta,
pero en el imaginario colectivo todos esos juegos ya han salido, el Elden Ring ya ha salido, ¿qué más teníamos por ahí? Street Fighter 6, claro, Street Fighter... el Final Fantasy 7 Remake. Es que al final son juegos que han salido entre hace 4 y 2 años. Menos Split Fiction, que salió hace unas semanas. Sí. Que ese está muy guay que lo hayan incluido, ese me hizo bastante ilusión, porque además lo estoy jugando ahora y mola bastante. Bueno, ya lo comenté, coño. Qué hostias. Y bueno, anunciaron también que GameCube llegaría al Switch Online exclusivo para Switch 2. Que manda cojones, porque yo creo que los juegos de GameCube, una Nintendo Switch los podía mover sin ningún problema. Obvio. O sea, ahí tienes el remaster del Zelda. Sí, es que son unos zorros, es que claro, la madre que los parió. O sea, evidentemente los corren. Y bueno, y también una funcionalidad que nos enseñaron que fue el Game Share, que es jugar con un juego, aunque tu amigo no tenga ese juego, tú puedes compartirle el juego. ¿Estando juntos? Estando juntos, sí. Estando juntos hasta 4 jugadores. Sí. Y solo puedes compartir extractos concretos del juego. Hostia. Claro. Claro, es que esto ya me olía a cacafuti, porque esta funcionalidad, la Nintendo DS, no sé si lo recuerdas, pero ya la tenía en algunos juegos. Sí. Y aparte al final que no es necesario que las otras personas se lo descarguen, es decir, tienes una Switch 2, que será como el host, sí, y entonces los otros juegan. Supongo que jugarán en streaming. De alguna manera se bajará la calidad de todo, porque al final tener 4 personas chupando de ahí será complicado. Imagino que si esto es el lado de este bombo es que funciona. También he visto que estaba basado en la tecnología que desarrollaron para la Wii U, que era la que transmitía de la consola al pad. Entonces, no sé, imagino que funcionará. A ver, yo lo único que espero es eso, que en la Nintendo DS sí, mucho tecnología de esta, pero al final los juegos que llevaban esa tecnología eran 4. Bueno, yo espero que en esta consola se pueda con la mayoría de juegos, porque si no... Piensa que si ya te lo limitan a zonas concretas de un juego, tiene que estar de alguna manera optimizado para que eso sea viable en cuanto a streaming, porque es que tiene que ser por streaming. Sí. Es que no tiene más. O esto, o han hecho magia negra y existe una tecnología que no sabemos absolutamente nada de cómo funciona. Igual han hablado ahí. Y están reinventando todo hasta como lo conocíamos, pero tiendo a pensar que esto será en streaming. Entonces, tela. Sí, tela marinera. Y bueno, aquí acabaríamos con los juegos. Bueno, si queréis ver la lista completa la tenéis en el Direct. Bueno, también sacaron el sistema este de prestar juegos. Ah, sí. ¿No? Que tiene que estar... Pero eso salió... Ah, sí, eso salió en el... Claro, salió en el anterior, en el Nintendo Direct del fondo de nevera. Ah, es verdad, acabaron, en el Nintendo Direct anterior, es verdad. Claro, diciendo que podías... Me parece que era... prestar un juego durante, que eran 15 días o una semana. 14 días. 14 días. Y creo que tenía como unas condiciones que ahora no me acuerdo muy bien, que era como hacerlo de manera física, ¿no? Es como si tú prestases... podías hacer de manera física. O sea, tenías que estar físicamente con la otra persona en el momento en el que tú se lo prestas. Efectivamente. Y si está en el grupo familiar del Switch Online, también se lo puedes prestar a través de ahí. Claro, pagando. Tienes que haber pagado el Switch Online, claro. Pagando el Switch Online, claro. Pero bueno, en un grupo familiar el Switch Online sale bastante económico, o sea, no sé si son unos 15 euros al año o algo así. Es algo que vale bastante la pena. Y bueno, y para cerrar ya con el tema principal, los precios. Yo creo que se ha sido quitando que ha sido el tiro en el pie, claro, doble. O sea, con 2 pistolas de ¡papá! Quitando que la Switch 2 no sea la consola puntera a nivel de tecnología y de rendimiento que la gente podía esperar, que el catálogo no sea unos bombazos increíbles, yo creo que al final la mayor parte de la polémica es por el precio de la consola. Sí. Y sobre todo por el precio en Europa y en Estados Unidos.
Porque, si quieres, da tú los precios y yo apuntalo un poquito cómo ha ido el tema. Bueno, de precios aquí bueno, he apuntado solo los de Europa, que la consola costará la consola sola 469 euros y con el Mario Kart creo que son 507 o... ¿Sí? 509 creo. Es 509. Sí, creo que son casi 510. Y eso, pero yo, más que por el precio de la consola, que puede parecer cara, pero bueno, al fin y al cabo es una novedad y lo que quieras, a mí lo que me ha tocado las pelotas ha sido el precio de los juegos, tío. Yo no estoy dispuesto a pagar 80 o 90 euros por un juego. Vale, contexto. Los 80-90 euros, ahora, con los lanzamientos que hay, sabemos que Mario Kart, el nuevo Mario Kart, va a costar 90. Y Donkey Kong, en principio creo que eran 80 o eran 90. 80. Eran 80, sí. Vale. Nintendo lo que ha explicado es que, evidentemente, no todos los juegos van a costar 80 o 90. También sería un poco de llevarse las manos a la cabeza viendo la cantidad de refritos, ports y remasters que se han enseñado, porque son juegos que llevan ya un tiempo en el mercado y para otras plataformas están baratos. Entonces, evidentemente no son tan tontos de que todo el catálogo de Switch vaya a costar ese dinero. La gente ya se lo ha hecho saber a Nintendo, ha habido un movimiento muy tocho de gente ya en las transmisiones en directo de los Nintendo Directs, como en las transmisiones de otros medios. Gente quejándose del precio, han pedido a Nintendo que bajen el precio, bla, bla, bla. Nintendo a día de hoy se sabe que han tenido problemas internos al ver la respuesta de la gente y lo que han dicho es que es puntual. Vale. Que sea puntual no quiere decir que nos deba de parecer bien, porque volvemos a lo mismo. Sigue siendo una política anticonsumidor. Sí. ¿Por qué? Porque esto lo que legitima es que algunos juegos puedan costar este dinero. ¿Vale? Siempre viene a decirte lo mismo, que es el problema endémico del desarrollo del AAA, cuesta mucho dinero, al final hay videojuegos que cuestan más que películas, bla, 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 tienen que recuperar la inversión, lo entiendo perfectamente. Pero creo que al final el problema, o sea, la solución no puede ser subir más el precio de los juegos, sino abaratar los costes de unas producciones que cada vez son más difíciles de alimentar. O sea, al final son agujeros negros de dinero. Sí. Y lo que no puede ser es que para que un juego sea rentable sea necesario que venda 10 millones, 15 millones de unidades, porque si no va a ser un fracaso y van a cerrar el estudio y la gente va a perder sus trabajos. Entonces yo creo que el problema, o por lo menos por donde habría que mirar, sería por cómo se desarrollan los videojuegos y el coste que tienen los videojuegos. Sí. El problema es este, al final, cuando se abre la veda para todos, es decir, ya se estaba hablando desde hace tiempo que GTA 6 podía costar $100, 100 euros, porque se hace el cambio Sí, 1-1. Me parece otro problema más que está en el horizonte y ya veremos a ver qué juegos cuestan este dinero. Sí. Segundo problema... Me dejas un momento de puntualizar una cosa de los juegos, y es que tiendas como Carrefour o Fnac están reventando los precios de los juegos. O sea, por ejemplo, en Fnac puedes reservar el Mario Kart World por 65 euros. Sí, en Miravía también está. Así que si estos son los precios que tendrán finalmente, mira, ni tan mal. Pero si los precios son los que ha marcado Nintendo en el Direct, no. Bueno, también te digo que ahora mismo vivimos un momento que es un poco de incertidumbre, o sea, a nivel de mercados, de precios, de lo que es el comercio entre países, súper complicado. De hecho, la Switch de salida en Japón cuesta 130 euros menos. Y la han hecho porque al final en Japón tiene una serie de ayudas del Estado, prácticamente es un país que no tiene inflación, no depende tanto del dólar, por no decir muy poquito. Lo que han hecho es, que es algo que me parece lo chungo de eso, es otra política chunga contra el consumidor, es que esas consolas, si tú te la compras en Japón, la consola está bloqueada en japonés. En japonés, sino que la consola no funciona si no tienes una cuenta japonesa. Hostia. Entonces, volvemos a lo mismo. Sí.
Pues bueno, Víctor, si te parece, vamos a ir cerrando ya. Sí. También comentar que los periféricos y todo se han pasado 3 pueblos. O sea, el mando de GameCube vale 70 euros, las tarjetas SD Express, claro, las tarjetas SD para ampliar la memoria, esa es otra, que necesitan ser tarjetas rápidas de estas que te dan una pasta. Ya no te vale la tarjeta que tenías en tu Switch, tienes que comprarte. Tienes que comprar otra, los Joy-Cons también, que te cuesta 50 euros cada uno por separado y 90 al pack, o sea... Veremos cómo acaba todo esto con la polémica de precios, pero yo creo que ganarían más abaratando, tío. O sea, venderían mucho más abaratando que dejando estos precios. Yo bueno. Te voy a decir una cosa que cuando planteamos este programa es lo primero que quería decir y no quería que se me olvidase. Una cosa que me ha dado ganas de vomitar, que me parece absolutamente asqueroso, es otro medio que ha hecho el blanqueamiento del precio de salida de Switch, haciendo básicamente malabares, que es ponerte la inflación de cada año y el precio de salida de cada consola. Uh-huh. Cuando salió la Neo Geo, en su momento costaba X. Cuando salió el Super Nintendo, en su momento costó X. Porque, claro, evidentemente ahora la vara de medir de absolutamente todo no es la inflación. La inflación al final mide todo. No. O sea, realmente ahora vivimos en un momento en el que para pagar un alquiler, hacer una compra en el supermercado, que sí es inflación y no es solo inflación, cuesta lo que cuesta, con lo cual esas cifras es un blanqueamiento absoluto. Sí. Con lo cual, bastante asco. Bueno, en definitiva, ¿te la comprarás o no? No. Vale. Yo, cuando la bajen a 400 con el Mario Kart, sí. Pero es que Nintendo no baja, tío. Más les vale. Ah. Venga, Víctor, pregunta de Trivial. ¿Esta canción a quién pertenece? ¿A un juego de Zelda o a los Gypsy Kings? Esto es Pokémon Madrid. Pokémon de Españita, ¿no? Pokémon Españita. No, pues has fallado. Era del Zelda. Así que nada, vamos con los joyos ocultos a ver qué os tenemos preparados. ¿Tú sabes lo que son 20 años cagando en los joyos? ¡Vas a flipar! ¡Palabra! Pues Víctor, ¿qué joyo oculto nos tienes preparado? Ninguno. Muy bien. Ninguno porque no me da tiempo a llevar este ritmo. Ya. ¿Qué tenéis de vicio? Bueno, yo no sé si lo puedo decir por aquí porque me escucharán, igual me escucha alguien en el curro, pero bueno, me la pela, tío. Claro, yo tengo un trabajo donde básicamente mi trabajo es esperar. Con lo cual, yo utilizo todos estos ratos muertos para jugar a videojuegos. Y así es como Rafa perdió su trabajo. No, porque soy funcionario y tendría que hacer algo más gordo. Vale. Así que nada, en estos ratos tan divertidos muertos, me puse a jugar a un juegazo de Neo Geo, al que había jugado a la primera parte, pero la segunda no, porque fue exclusiva para Neo Geo CD. Y se trata de Crossed Swords 2. No sé si te acuerdas, Víctor, es uno de esos juegos de perspectivas imposibles en Neo Geo, porque es un juego en tercera persona de acción, es un beat'em up. El primero era de mis juegos favoritos y esta segunda parte lo mejora en todo. O sea, es una pasada. Ah, ya me acuerdo, que era como en primera persona. Bueno, en tercera persona. Tú ves la... Ah, claro, en tercera. Sí, era para que os hagáis una idea los que nos estáis escuchando, era una especie de Punch-Out, pero enfocado a la espada y brujería. Ah, pero no sabía que había la segunda parte. La primera sí que me acuerdo. Pues hay una segunda parte. De hecho, hay una versión craqueada. No hace falta que os bajéis el de Neo Geo. Tenéis una versión craqueada para el emulador MAME.
Y es un juego guapísimo. Si os gustan los juegos así tipo Punch-Out, es eso, pero de fantasía. En este tendremos tres personajes para elegir. Tendremos el caballero clásico que ya vimos en el primer juego, pero a este se le añade una amazona y un ninja. Que obviamente jugar con un ninja siempre mola más. Así que nada, tenemos toques de RPG con subidas de nivel de las armas y de los personajes. El juego también añade la esquiva, que no lo tenía en la primera parte. Tiene la historia mucho más elaborada y más NPCs donde podemos tomar decisiones. Los gráficos son guapísimos, o sea, es un pixel art precioso, de los más tops de Neo Geo. Bueno, como todo lo de Neo Geo. Sí, es que el pixel art de Neo Geo es de lo mejor que hemos visto en la vida. Es más divertido que la primera parte, que era un poco más lento y más tosco y con enemigos más pesados de matar. Este es muchísimo más ágil. En el primero te podías tirar contra un enemigo. Por ejemplo, habían enemigos que... Porque el juego juega con dos planos. Los enemigos a veces los tienes enfrente y a veces los tienes en el fondo. Claro, cuando están en el fondo o les tiras magias o no puedes acabar con ellos. Y habían algunos que solo podías matarlos con magias y se quedaban en la parte de atrás casi todo el rato y era una mierda porque te tirabas ahí. Y ahí casteando media hora, ¿no? Sí. Y eso, es un juego, os lo recomiendo muchísimo. O sea, a los que tengáis un Anbernic, idlo a buscar ya. Y si no lo tenéis en el catálogo, pues lo buscáis por Google, ponéis Crossed Swords 2, voy a tener suerte. Y encontraréis el ROM para MAME, que está chulísimo. Encima no es un juego excesivamente largo, igual son media hora, 40 minutos. Que es lo guapo. O sea, juego tanto a juegos, claro. Víctor, porque juego a juegos pues son ágiles y duran poquito, sí. Menos el que estoy jugando ahora, que lo traeré para el siguiente programa, que sí que es un poco más largo, pero para ser un RPG es bastante corto. Y eso es otro de los juegos de perspectivas raras de Neo Geo, como el Neo Drift Out o el Super Spy, que me flipaba. Cuando la Neo Geo hacía eso, me flipaba. Por ejemplo, en Neo Drift Out teníamos vista isométrica en un juego de coches, o el Super Spy teníamos un beaten up en primera persona, pues este es en tercera persona. Y nada, hasta aquí el programa de esta semana. Espero que os haya gustado la enzarzada guapa que hemos tenido con Nintendo. Recordaros que ya está disponible la segunda parte de la pantalla a la mesa de Retro Vader, que esta vez es de la mesa a la pantalla, o sea, adaptaciones de juegos que han tenido película, de juegos de mesa. Y recordaros también que tenéis disponible el especial de Airbag del ecualizador, que esto está chulísimo, es un repaso por la carrera de la banda muy chulo, que fueron los que me dejaron el detalle aquí escrito y eso. Los que nos sigáis por redes en Instagram, @sotanovader, podéis echar un vistazo a todo esto que os cuento y saber de dónde viene el lore. Y nada, lo dicho, seguidnos en iVoox, seguidnos en Spotify, dadnos muchos likes, recomendadlo a todo el mundo que sepáis que pueda gustarle esto. Y Víctor, muchas gracias por venir. A mandar. Y nada, yo soy Rafael Gul y nos escuchamos en 2 semanas. Adiós.